Hola, muy buenos días a todo el mundo. Y bueno, vamos a hablar un poco del consultorio que tenemos para hoy. Bueno, acordaros que el tema de los consultorios, como siempre suelo decir, son preguntas que vosotros me podéis hacer de forma privada, en el que exponéis algo que os preocupa, algo que tenéis, bueno, una peculiaridad a lo mejor que os esté sucediendo y que queráis acudir a un consejo psicológico y confiáis en que yo os pueda ayudar. En este caso, como solemos hacer, acordaros que tenemos la confidencialidad en cada una de las personas que nos preguntáis, ¿no? Entonces, bueno, pues personalmente, si queréis, os voy a pasar a leer este consultorio y procedo a explicar un poquito para aquellas personas que a lo mejor os puede interesar también y que puede ocurrirles a ellos, ¿no? Bien, os leo. Bueno, vamos a llamar a esa persona Samantha. Y dice, buenos días, me muero de la vergüenza al preguntarle esto, pero escuchándole uno de sus vídeos hablaba usted de algo que creo que me pasa a mí, que es verse a uno mismo como en tercera persona. El caso es que a mí me pasa mucho en sueños. En el día a día me pasa, pero solo con mis sentimientos. Cuando son muy fuertes y me veo como bloqueada y como conmigo fuera, pero de protagonista. Eso no lo he entendido bien, pero bueno. Hasta ahora no lo había pensado, pero comentándolo con amigas, me dijeron que eso a ellas no les pasaba y ahora ando muy preocupada pensando que a lo mejor me ha podido pasar algo y ando mal por ello. Además, es verdad que cada día sueño. Bueno, Samantha. Bueno, te voy a explicar algunas cosas que creo que son importantes. Eh, Aquí vamos a diferenciar lo que tiene que ver el sueño con todo esto que nos estás contando. Que esto te pase en el día a día, que te veas como en tercera persona, es decir, que te veas como de lejos, ¿m? Implica, no es habitual, implica haber sufrido un proceso o un suceso o varios sucesos a lo largo de tu vida traumáticos que tienen la raíz que sea, ya sea pues accidente, ya sea pues a lo mejor maltrato que hayas podido sufrir, un abuso en la infancia o a lo mejor no en la infancia sino en la adolescencia, pero lo que provoca es que tu mente haya aprendido a bloquear las emociones vinculadas al suceso traumático, es decir, al suceso que te ha ocurrido, como forma de no sufrir. Al bloquear esas emociones, esos recuerdos se quedan anclados en el hemisferio derecho, que es un hemisferio cerebral que tenemos muy, muy colocadito de tal forma que cogemos y percibimos todas las emociones de nuestro organismo y se bloquea el resultado de esas emociones para impedir que yo pueda llegar a sufrir. Sin embargo, el contenido de esas emociones pueden expresarse de otra forma, con rechazos o miedos o bueno, a nivel somático a través del cuerpo. La sensación que yo puedo llegar a tener ante sucesos parecidos, o no parecidos, pero que funcionen como, por así decir, un disparador del recuerdo traumático, hacen que mi mente tome distancia de mis emociones en ese momento y la percepción que yo tengo es como si me viera a mí como un actor. Lo que hace tu mente con eso es intentar protegerte del suceso que está en este momento afectándote. Te pongo un ejemplo muy tonto. Si en un pasado tú has sufrido un robo con violencia, ante cualquier sensación donde pueda escuchar pasos que vengan en la calle tras de mí, por ejemplo, la tensión manifiesta que mi cuerpo puede llegar a activar en ese momento puede hacer que tome distancia de mí mismo y me vea como desde fuera. ¿Mm? Em, Esto, como te digo, no es habitual y esto a nivel traumático habría que trabajarlo. Ya sabéis que yo trabajo desde el modelo, más bien desde el método MDR, que trabaja precisamente ese trauma de disociación mediante la estimulación bilateral, que es tanto visual, auditiva o táctil, y que podéis encontrar en algunos vídeos que yo he ido colgando. Desde aquí decirte que lo que a ti te sucede, por supuesto, tiene origen en algún suceso traumático del pasado y probablemente pueda llegar a activarse o se puede llegar a estar activando en el momento actual, en el momento presente. En cuanto al sueño, a ver, en el sueño ya se lo he explicado muchas veces, quizás el contenido no es lo más relevante, porque el sueño está diseñado estratégicamente para intentar que nosotros no nos despertemos mientras se produce el procesamiento de los recuerdos que yo tengo en el día a día. Es, por así decirlo, una peli que nos pone en nuestro cerebro para que no nos despertemos.
Cuanto más eficaz es esa peli, menos probabilidad de que nos despertemos y, por tanto, de que completemos el proceso de procesamiento que la mente necesita. Si al intentar ese procesamiento de esos recuerdos, la intensidad de las emociones es muy potente, muy probablemente, aunque el contenido sea muy sofisticado, nos acabemos despertando. Además, se puede dar un proceso curioso, como el que te pasa a ti. Al haber sufrido un suceso traumático, muy probablemente tu mente, cuando intenta procesar, también toma distancia, porque el proceso está incompleto. De tal forma que a lo mejor, digo a lo mejor porque esto habría que cogerlo en puntillas, aquellos sueños que tú estás viviendo pueden no ser sueños, sino que pueden ser recuerdos de algún suceso traumático que tú misma has podido llegar a bloquear de tal forma que se ocurre lo que llamamos la amnesia disociativa, que es que tu mente no ha borrado, pero sí ha bloqueado esos recuerdos para evitar que te hagan daño. Pero no quiere decir que eso sea necesariamente así, con la mente hay que ir con mucho cuidado. Pero puede ser, ¿vale? Entonces, resumiendo, te aconsejo aquí sí acudir a un psicólogo, a un especialista en la salud mental que tenga conocimientos del método MDR. Si puede ser, no solamente conocimientos, sino que también esté acreditado por las diferentes asociaciones que hay. Aquí nosotros tenemos, yo pertenezco a la Asociación Española de MDR. Es importante que no vayas a, digamos, solamente a terapeutas que dicen conocer el método, sino que pertenecen a la asociación, ¿vale? Porque la asociación es la única que cuenta con medidas estándar para garantizar el trabajo con todas aquellas personas que sufren de este tipo de traumas y disociación. Bueno, espero que te haya resultado beneficioso el comentario, el consultorio, perdón. Y bueno, pues para cualquier cosa que necesites, ya tienes mi correo electrónico y puedes contactar conmigo. Un saludo a todo el mundo. Recordar todos los consultorios, intento subirlos diariamente. Si queréis que, bueno, si quieres comentarme algún otro para poder irlo colgando, pues me vais diciendo. Mientras tanto, un saludo, un abrazo muy fuerte y hasta luego.